Porque sembraron viento y torbellinos segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Un texto bastante fuerte, texto bastante duro. El contexto de Oseas es impresionante, tocante a la ira de Dios, una ira que por lo regular no se quiere hablar, no se quiere establecer. Y vamos a estar hablando, o vamos a estar basando nuestro sermón del día de hoy en el versículo número 7. Y si ustedes le quieren poner un título a la plenaria del día de hoy, yo creo que estaría con el mismo énfasis que lo da el versículo número 7. Siembra vientos y cosecharás tempestades. Siembra vientos y recogerás una tormenta. En eso basaremos la plenaria del día de hoy, y la quiero vertir a la conciencia de cada uno de ustedes con lo que está pasando en el siglo XXI, con todo lo que nos rodea, tocante a todo lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo, porque podemos hablar de muchas cosas que desgraciadamente para todos ustedes se les ha hecho común. Y con el desarrollo del sermón del día de hoy, ustedes verán que no solamente se les ha hecho común, sino que en minoría o en gran parte han sido partícipes de muchas cosas. Cuando hablamos de lo que está aconteciendo en el siglo XXI, estamos hablando de todo lo que se ha observado tocante a la rebelión de las naciones acerca de los estatutos de Dios, que es algo que está profetizado. Si nosotros leemos el Salmo 2, versículo 1, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, es decir, contra Dios, contra el Dios de la Biblia, contra el Dios del que hemos venido hablando y contra su Hijo unigénito, nuestro glorioso Señor Jesucristo, diciendo: rompemos ligaduras, deshagámonos de todos los estatutos de Dios. Es lo que dicen las naciones: rompamos ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, es decir, sus estatutos, todo lo que nos ligue intelectual y moralmente a Dios, deshagámonos de él. Tomemos lo que nos plazca y deshagámonos de nuestro opresor, como ellos le pueden decir. El versículo 4 dice: el que mora en los cielos, es decir, nuestro Dios, se reirá de ellos. El Señor se va a burlar de cada persona que echa fuera sus mandatos, deja a un lado sus estatutos. El texto dice: el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. En la traducción del lenguaje actual es más clara. La traducción del lenguaje actual dice: ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? Estamos hablando del Salmo 2, un salmo escrito aproximadamente entre 700 y 800 años antes de Cristo. Estaríamos hablando entonces de un salmo o de un escrito que está redactado 2700 años antes de lo que está ocurriendo actualmente. ¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? Porque estudian la manera de luchar contra Él y contra su ley, es decir, ellos observan la ley, ellos ven lo que está decretado de parte de Dios y se rebelan, lo hacen para rebelarse. La traducción en lenguaje actual dice: inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Quieren acabar con su poder, quieren librarse de su dominio, quieren acabar con el dominio de Dios. Y el versículo 4 dice: pero Dios desde su trono se ríe y se burla de ellos. Y realmente es lo que está pasando actualmente. Aquí yo quiero dirigir
la plenaria la conciencia de cada uno de ustedes para establecer lo crítico de la situación y cómo desgraciadamente la mayoría de nosotros lo ha pasado por alto e incluso se es parte de este grupo de personas profetizado que dice: rompamos sus ligaduras, deshagámonos de sus mandatos, nos estorban para vivir. Es lo que dice el mundo y desgraciadamente también lo dice la iglesia o la supuesta iglesia. Deshagámonos de sus estatutos, deshagámonos de todo lo que Él ha dicho. Y como lo hicieron desde la antigüedad, levantemos una torre, levantemos nuestra torre de Babel, en la cual nosotros podemos llegar al cielo sin aquel que nos creó. El hombre y las naciones, ¿sí?, están en contra de Dios. Están en contra de Dios abiertamente, desprecian sus estatutos y van en contra de ellas. Nosotros podemos hablar de muchas cosas en esta plenaria, podemos hablar del feminismo, un feminismo marcado, feminismo que va en contra de lo establecido del orden divino. Y bueno, comprendemos que las personas sin conocimiento bíblico, sin coherencia escritural, están a favor de aquella cosmovisión que rompe por completo el modelo divino, pero dentro de personas que han sido conocedoras de la luz del Evangelio, dentro de un grupo de personas que han sido iluminadas con el Santo Espíritu. Perdonen, pero yo no creo que sea así. No creo que una persona que haya sido sellada con el Espíritu Santo vaya en contra de los estatutos de Dios. Según los textos que estamos leyendo, los únicos que dicen rompamos sus ligaduras y deshagámonos de sus cuerdas son aquellos que están en contra de Dios, aquellos que están en contra de los estatutos santos. Si hablamos del movimiento homosexual, de la ideología de género, del LGTBI, es completamente incoherente que personas que hayan sido selladas con el Espíritu Santo aprueben lo que Dios reprueba. Levítico capítulo 18, verso 22 dice: no te echarás con varón como mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amasillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Eso es perversión. Versículo 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Nuestras naciones, las naciones de esta tierra, por donde quiera que ustedes la ven, levantan una bandera, la supuesta bandera del movimiento o ideología de género, promoviendo la promiscuidad, promoviendo el homosexualismo, la sodofilia, la pedofilia. Se están las naciones levantando en contra de Dios. Es algo profetizado. Lo que vamos a estar destacando, que viene a ser completamente incongruente y ridículo, que personas que profesen la fe en Jesucristo estén siendo parte de esto, porque se es parte en mínima o en gran porción. Se es parte de esta rebelión. Aquí no hay intermedios. Tú eres parte de esta rebelión en contra de Dios, en contra de sus estatutos. O con tu forma de vida, aquella profesión que hiciste en Jesucristo, dejas completamente en claro que tú no estás dispuesto a levantarte en contra de Dios. El versículo 13 del capítulo 20, tocando el tema del movimiento LGTBI: si alguno se ayuntare con varón como mujer, abominación hiciere, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Es el decreto de Dios. Dios hizo hombre y mujer.
con un fin, con un propósito. Las naciones están en contra de ese propósito de Dios. Las naciones abiertamente blasfeman en contra de Dios. Si hablamos del movimiento feminista y nos vamos más adentro con el aborto, las personas que están a favor del aborto, hay una ley clara de Dios. La Escritura dice en Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás. Y actualmente, naciones están promoviendo leyes y están adoptando leyes a favor del asesinato. Porque es lo que están realizando. Éxodo capítulo 21, versículo 22 dice, si alguno riñere e hicieren a una mujer embarazada e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, será perdonado conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiese muerte, entonces pagará vida por vida. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Claro que Dios no aprueba el aborto. Claro que va en contra de todo lo que Él representa, porque Él es el dador de la vida. Y el hombre abiertamente se rebela contra Él, contra su ley, contra su Dios, contra su ungido. Abiertamente las naciones están en contra de Dios. Si nos vamos a un término más común, podríamos estar hablando del divorcio. Y es algo muy común en las naciones. Que legalmente personas sin motivos ajenos a lo que la Escritura estipula para divorciarse, es decir, la regla bíblica, si lo quieren ver de esta forma, donde nosotros podemos acceder al divorcio es por adulterio, o en el caso de las estipulaciones del apóstol Pablo, en caso de que se le sea prohibida la profesión de fe, una persona puede acceder al divorcio. Mateo capítulo 5 verso 31 también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dale carta de divorcio. Ya lo hacían los judíos por la dureza de su corazón. Un judío, si no le gustaba cómo la mujer cocinaba, se podía divorciar. Muchas de ustedes ya estuvieran divorciadas. Eso hacía un judío. Eso hacía una persona legalista, pero sin el Espíritu de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo dice, pero yo os digo que el que repudia a una mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es decir, si alguien se divorció, pero no fue porque ella adulterara o él adulterara, y esta persona se casa con la persona en cuestión, esa persona está en fornicación. El versículo 5 del capítulo 19 del Evangelio según Mateo dice, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne, una sola carne, que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Dios ha juntado a esas personas. Es incongruente que una nación se oponga a lo que Dios ha establecido, pero la realidad es que nosotros estamos acostumbrados a eso. Es una realidad. Se habla del divorcio como algo común. Y los medios de comunicación, las televisoras, los cines, películas, no sé, no se me vienen a la mente nombres, yo creo que a ustedes se le han de venir más, pero incluso hablan de personas divorciadas, o programas en base a personas divorciadas, o series de televisión en base a personas divorciadas, o series de televisión en base a personas, a parejas del mismo sexo.
De tal forma que la comunidad se ha llenado de eso y es ahora completamente normal que las personas se divorcien por cualquier cosa. Bueno, entendemos, según el Salmo número 2, entendemos que las naciones se levantan contra Dios, contra sus leyes, y dicen: rompamos sus ligaduras, deshagámonos de sus mandamientos, nos atan. Pero alguien que profesa la fe en Jesucristo, a favor de un movimiento feminista, a favor de la homosexualidad y promoverla, a favor del aborto, pastores promoviendo el divorcio. Hermanos, y ni se diga los actualmente llamados cristianos socialistas, cristianos marxistas. Por amor de Dios, por amor de Dios. La Escritura dice en Éxodo capítulo 20, versículo 17, dentro de lo que nosotros conocemos como el Decálogo, los 10 mandamientos, dice: no codiciarás, ¿qué? La casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, la Biblia aprueba la propiedad privada. Personas dentro de la fe cristiana, dentro de los estatutos divinos, promoviendo este tipo de movimientos que van en contra de Dios. Es lo que está ocurriendo en el Salmo número 2, o lo que nos redacta el Salmo número 2. Es lo que está pasando, pero ¿saben qué pasa? Que la conciencia del cristiano del siglo XXI está más saturada del mundo que de la Biblia. Es lo que está pasando. Estamos más saturados de lo que enseñan o de las cosmovisiones que enseña una televisora, un artista, que de lo que nuestras sagradas escrituras nos muestran. Se entiende en cierta forma. Ustedes vienen, en su mayoría, ustedes vienen todos los domingos, todos los días del Señor, y en su mayoría pasamos todo el día en las cosas santas. Pero hay algunos, y no solamente hablo de esta iglesia local, que solamente vienen a la hora del sermón. Y ni el día del Señor, ni toda la semana, se saturan de las Sagradas Escrituras. Y estamos viendo videos por internet, estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en la televisión, estamos en los cines, estamos en todo lo que el mundo nos ofrece, menos la santa palabra de Dios. Y estamos llenándonos de eso, a tal grado, que cuando vemos que una persona se va a divorciar, lo vemos como algo normal. Es algo normal. No, ellos están en contra de los estatutos de Dios. Las feministas están en contra de los estatutos de Dios. Nuestro presidente es socialista, no pasa nada. Está en contra de los estatutos de Dios. Se está levantando en contra de Dios. Salen propagandas con la supuesta bandera LGTBI, promoviendo socialismo, promoviendo feminismo, proaborto. Las naciones están en contra de Dios. Están diciendo entre ellos: rompamos sus ligaduras. ¿Qué pasó hace años con un presidente de Estados Unidos que abiertamente en uno de sus discursos se burló de las Escrituras? Están en contra de Dios. Las naciones que promueven el aborto, que promueven los movimientos homosexuales, que promueven el socialismo, están en contra de la ley de Dios. Es lo que está afirmando el Salmo número 2 en los versículos primeros. Es lo que dice las naciones: rompamos sus ligaduras. Pero ¿saben qué? Dios no puede ser burlado. Al hombre
La mayoría de las ocasiones es muy fácil manipular. Es muy fácil transgiversar información. Y es muy fácil decir, negar, afirmar, poner. Pero la Escritura dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no te engañes, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, ¿qué pasó? Eso también segará. Y según Oseas, en el capítulo número 8, versículo 7, donde estamos basando el sermón del día de hoy, dice, el que siembra vientos, cosechará tempestades, o torbellinos segará. Lo que está sembrando las naciones. El que sembrare para su carne, de la carne sembrará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu sembrará vida, vida eterna. Por eso el apóstol Pablo, en el mismo desarrollo de Gálatas, en el capítulo 6, verso 9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No está hablando de que el hombre redimido viva su vida tratando de hacer obras de caridad, que no estoy en contra de ellas, o no estoy hablando de que se vuelva altruista. Está hablando de nuestra conducta conforme a los estatutos de Dios, porque es completamente incongruente que una persona pueda volverse altruista en alguna forma y vaya en contra de los mandatos de Dios y pensar que por lo que está haciendo va a agradar a Dios. Va a agradar a las personas, por supuesto. Ustedes pueden ver a una persona que tenga un comendero para dar alimento a los más necesitados, y van a ver que en un porcentaje muy alto de la población van a aplaudir esa obra. Yo no estoy diciendo que esté mal, que si Dios te ha bendecido económicamente puedas ayudar al necesitado, es bíblico. Pero ¿qué pasa si esa persona que está ayudando al necesitado, está dando a la persona que necesita, promueve el movimiento LGTBI? O incluso es una persona homosexual, un socialista, un proaborto. Está en contra de Dios, está en contra de los estatutos divinos. Es parte de la rebelión de las naciones. Es parte de la rebelión de las naciones. El mundo vive sin Dios. Ellos son parte de esta rebelión en contra del ungido, en contra de nuestro Dios soberano. Las naciones se componen por individuos, la sociedad se compone por individuos, por cada uno de nosotros. O tú estás a favor y estás promoviendo esto, o tú estás en contra. Hay muchas formas de promoverlo. Y podríamos decir, entre comillas, pudiese existir algún tipo de nivel de promoción. Nosotros no somos llamados a agradar al hombre, a quedar bien con el hombre. Hay demandas escriturales. Según el texto del apóstol Pedro, nosotros somos llamados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que hablemos de las virtudes de nuestro glorioso Señor y Salvador, de nuestro Dios Todopoderoso. El día que tú empieces a hablar de las virtudes de ese Dios que te rescató de las tinieblas, ese día tú vas a ver que las personas que tienes al lado, que las personas que te rodean y a las cuales tú les permitiste su rebelión contra Dios, te van a aborrecer. Callar, callar, callar es una forma de aprobación. Es una forma de aprobación. De una forma muy fácil podemos hablar de nuestros pensamientos, de nuestros análisis, de nuestras filosofías. Y el mundo
en general puede compaginar o no con ello. Pero cuando tú hablas de las cosas de Dios, cuando tú hablas verdaderamente lo que la Biblia enseña, un 90 y más por ciento de las personas que te rodean, simple y sencillamente te van a aborrecer por lo que está en las Escrituras, por lo que las Escrituras enseñan. No se puede estar bien con el mundo y estar bien con Dios. No se puede hacer partícipe al mundo de tu vida y pretender que estás bien con Dios y que estás engañando a Dios. Eso es imposible. De una fuente no puede proceder agua dulce y agua salada. Eso es imposible. Por ello yo quiero invitarlos a leer conmigo Efesios en el capítulo número 5, donde recaeremos o asentaremos la enseñanza del día de hoy, a fin de invitarles a ustedes a crear conciencia real de lo que está pasando. Recuerden, el que siembra vientos cosechará tempestades, y las naciones están sembrando vientos, las naciones se están levantando en contra de Dios, las naciones abiertamente están declarándole a Dios la guerra. El problema está aquí, eso está profetizado, el problema está aquí que desgraciadamente los profesantes del cristianismo están haciendo lo mismo. Le están declarando la guerra a Dios. Se están deshaciendo de sus estatutos. Hay un decálogo. Y parece que cada quien cumple del decálogo lo que quiere. Cuando hablamos del día del Señor, está en el decálogo. Está en el decálogo. ¿Se dan cuenta que está en el mismo nivel o en el mismo estatus de no matarás? ¿Se dan cuenta de lo grave? Está en el mismo estatus de no levantarás falso testimonio, de no adulterarás, de no fornicarás, de no codiciarás. Nos deshacemos de los estatutos de Dios abiertamente. Las naciones dicen, rompamos sus ligaduras, y el pueblo cristiano el día de hoy está a favor de eso. La conciencia se ha cauterizado de tal forma que está siendo parte de eso. Pero recuerden que el que siembra vientos va a recoger una tempestad, porque Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. Gloria damos al Señor, que tenemos un maravilloso Dios lleno de bondad y misericordia, que podemos acceder confiadamente al trono de su gracia gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Un llamado al arrepentimiento genuino es un llamado a un cambio de dirección. Yo por eso quiero que ustedes me acompañen a Efesios en el capítulo número 5, verso 8, dice, porque en otro tiempo, ¿qué eras? Tinieblas. En otro tiempo, antes de que Dios te iluminara con tu Santo Espíritu, si sigues siendo tiniebla, Dios no te ha iluminado con el Santo Espíritu. Antes eras tinieblas, mas ahora ¿qué eres? Luz en el Señor. Luz en el Señor. Por ende, ¿qué tienes que hacer? Andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, es decir, el mismo Espíritu de Dios en la convicción de su santidad nos comprueba lo que es agradable al Señor. Es agradable al Señor que las mujeres estén asesinando el fruto que llevan en el vientre.
Es agradable al Señor que las personas estén desuniendo lo que Él unió. Es agradable al Señor que el hombre se esté echando con el hombre y la mujer esté echándose con un animal o viceversa. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y el versículo número 11 dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, es decir, de las obras que no traerán fruto a tu vida. No participes de ellas. No participes de ellas. Sino más bien, ¿qué tienes que hacer? Reprenderlas. No está diciendo que te hagas de la vista gorda. No estás diciendo que cauterices tu conciencia y hagas como si nada estuviese pasando a tu alrededor. No participes de ellas, sino más bien repréndelas. ¿Por qué? Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso. Por supuesto que es vergonzoso hablar de ello. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta, despierta tú que duermes, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, observa cuál ha sido tu proceder, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendidos de cuál es la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En su sagrado escrito, revelado por medio de su Santo Espíritu, que usó a hombres en distintas épocas, con diferente carácter, pero el Espíritu Santo influyó en tal forma en ellos y fue utilizado cada uno de esos seres para plasmar la voluntad perfecta del Dios Todopoderoso. Nosotros tenemos que estar a favor de la Escritura, no a favor del mundo. Nosotros tenemos que ser partícipes de las obras que enseña la Escritura, no partícipes de las obras que enseña el mundo. Nosotros tenemos que adoptar lo que Dios ya ha delegado en su sagrado escrito, no adoptar lo que el mundo ve como algo bueno. Tenemos que estar a favor de Dios, porque ha sido iluminado con el Espíritu Santo. Tenemos que tener la convicción de lo que Dios enseña, de lo que Dios nos muestra. Y si cada uno de nosotros es consciente de lo que la Escritura enseña, vivamos. Y si no, alentemos a las personas a ver lo que la Escritura enseña. Y si alguno de ustedes por ignorancia ha sido partícipes de estas obras sin fruto que provienen de las tinieblas, siempre existe un llamado al arrepentimiento, porque tenemos un Dios misericordioso y pueden entrar confiadamente al trono de su gracia e implorar misericordia. Y también para los que abiertamente lo han hecho. Claro, ¿por qué no? El texto en Efesios es claro, tú eras en otro tiempo tinieblas, es decir, que cuando eras tinieblas eras partícipe en alguna instancia de estas obras sin fruto, sin vida, sin luz, oscuras. El que siembra vientos recogerá tempestades. Las naciones se han levantado contra Dios y contra su ungido y han dicho que rompamos cada uno de nosotros sus legaduras, que nos deshagamos de sus estatutos. Eso dice el mundo, eso dice las naciones, y lo dice abiertamente, no solamente en esta ciudad, no solamente en este estado, no solamente en este país y no solamente en este continente. Las naciones están en contra de Dios.
El punto, como dice el Salmo número 2, Él, el que está en el trono, se reirá, se burlará de ellos, se burlará de ellos, y su ira los alcanzará y los consumirá. Asegúrate que tú no seas parte de esas personas que se están burlando de Dios. Arrepiéntete en la convicción de que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable y que hay una morada eterna preparada para cada uno de nosotros. Vean la luz de Cristo, vean su glorioso evangelio. Somos peregrinos de esta tierra, y no sabemos cuándo partiremos, no sabemos cuándo será nuestro partir, pero lo que sí sabemos, que si tú has creído en Jesucristo, que si tú has visto la salvación de ese glorioso Redentor en tu vida, tú estarás con Él por la eternidad. Y aquellos que se han deshecho de los estatutos santos, y aquellos que se han rebelado abiertamente ante Dios, desgraciadamente, serán merecedores de la santa y justa justicia de Dios. Porque es justo ante los ojos de aquel santo que las personas paguen por su maldad. Y si nosotros hemos sido receptores de la misericordia de Dios, no somos diferentes a aquellos que se rebelaron si no fuese por la gracia infinita de nuestro buen Salvador. Porque lo que cada hombre tiene en esta tierra es por la gracia misma de Dios. Y es la gracia que nos ha llevado a mirar las cosas santas, de tal forma que podamos decir, Abba Padre, y glorifiquemos a aquel que nos ha rescatado, nos ha imputado su justicia y nos ha brindado de su Santo Espíritu a tal grado que nosotros, conscientes de su santidad y de una esperanza eterna, veamos su gloria día a día. Amén.